El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, hemos comenzado. Chiquillos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, tarde de día viernes con un clima indeciso, pero viernes al fin y al cabo, ¿cierto? Viernes y nuestros cuerpos lo saben, es la clase de lenguaje y comunicación PSU acá en Puntaje Nacional. Teníamos video de introductorio nuevo, yo no lo había visto, lo encontré muy bonito. Chiquillos, ¿cómo están ustedes? Díganme en el chat si se escucha bien, si se ve bien, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a esperar, están saludando ya. Estaba viendo en el chat, hay harta gente que semana a semana están con nosotros y además hay hartas personas nuevas, así que todas esas personas nuevas sean ustedes súper bienvenidas. Estamos ya a mitad, ¿cierto?, de este proceso de acompañamiento de preparación PSU. Me dicen que se escucha bien, así que comenzamos la clase del día de hoy. Dijimos la clase anterior que quedaban tareas pendientes, ¿cierto? Y como hemos estado viendo tanto conectores como plan de redacción, la semana anterior revisamos un ensayo PSU del DEMRE, ¿cierto? Un ensayo oficial, para revisar lo que era el primer ítem, que es el ítem de conectores. El día de hoy vamos a revisar el segundo ítem. Son más preguntas, vamos a revisar el ítem de plan de redacción. Son 5 preguntas más que en el ítem anterior. El ítem anterior estaba compuesto por 10 preguntas. Este ítem está compuesto por 15. Así que tenemos que ir avanzando un poquitito más rápido. Entonces, en virtud del tiempo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar, cuando nosotros abramos nuestro facsímil PSU, nos vamos a encontrar con esta misma indicación. Esta dice que es la primera sección, ¿cierto? Corresponde a lo que tiene que ver con la estructura de textos, donde nos miden si es que sabemos escribir, y nos miden de una manera indirecta, pero finalmente nos miden si sabemos escribir. Y este es el de manejo, ahí dice manejo de conectores. ¿Por qué dice manejo de conectores? No es manejo de conectores, es plan de redacción. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ocurren estas cosas? Mentira, hago yo los PowerPoint, así que fue mi error. Pero bueno. Bueno, lo que sí se van a encontrar, y que está bien esto, es la indicación, ¿cierto? Que las preguntas de la 1 a la 25 van encabezadas por una frase que pueden servir de título para un texto virtual, seguida de un enunciados numerados que contienen cada uno una idea. Ellas constituyen el esquema organizador de ese texto virtual. La tarea consiste en restituir la secuencia de las ideas para lograr una ordenación coherente en el texto. Decíamos que hay ciertas virtudes que tienen los textos que aparecen sí o sí. Uno es la coherencia, el otro es la cohesión. En el ítem anterior, y que sí era el ítem de conectores, sí se revisa lo que es cohesión, ¿cierto? Cohesión, entendido que es lo que nos lo dan los conectores. Y en este ítem, entonces, ya nos miden más bien el área de la coherencia, es decir, que el mensaje se vaya entendiendo. Recuerden, chiquillos, que revisamos varias estrategias para solucionar este ítem. Vimos el tema 12, que recibe varios nombres, pero al fin y al cabo es lo mismo. El I12, el 12 simplemente, y otro nombre medio extraño que leí por ahí, pero al final son lo mismo. Vimos también los enunciados encadenados y reconocer el enunciado de inicio o de cierre de los enunciados del ejercicio en sí. Veamos. Entonces, el primer ejercicio, el ejercicio número 11, entendiendo que desde el número 11 parte toda esta cadena, ¿cierto? Dice así: Amenofis VI. El culto a Atón produce un cambio en las formas de concebir la religión. Se destaca por adoptar e implementar el culto a Atón, que es el dios solar, considerado el primer faraón monoteísta.
faraón egipcio, también llamado Amenhotep IV o Akenatón. Tras su muerte, su yerno vuelve al culto politeísta. Entonces, nuestra tarea consiste en ordenar esos enunciados, ¿cierto? Que están en 1, 2, 3 y 4 y 5, y establecer cuál sería el orden real. Por ahí hay una pregunta ya, profe, ¿cuánto se demoran en subir los videos? Generalmente no más de 48 horas, días hábiles. Por lo tanto, los de lenguaje generalmente están como los días martes, más o menos. A veces lo suben al tiro. Ya, como dijimos que hoy día estamos un poquito más cortos de tiempo para alcanzar a revisar todo el ejercicio, vamos a ver si efectivamente es la B. Tan cierta que estaba por ahí con el Ignacio, cierto que ponía la B, incluso nos ponía una carita ahí como con guiño, es la B, guiño, guiño. Efectivamente era la B. Fijémonos en lo siguiente. Dice, por decir que esa es la alternativa correcta, ¿cierto? Dice que parte con el enunciado número 4, donde dice faraón egipcio, también llamado Amenhotep IV o Akenatón. En ese párrafo entonces se nos está explicando quién es Amenofis VI y qué otros nombres recibió él. Entonces, efectivamente, parte con ese enunciado y inmediatamente eliminamos alternativas C y D. Después dice, se considerado el primer faraón monoteísta. Nos sigue dando características de este Amenofis VI. Después, se destaca por adoptar e implementar el culto a Atón, que es el dios solar, ¿cierto? Y después dice, el culto a Atón produce un cambio en las formas de concebir la religión. Entonces, ojo con esto, vamos a ver si esto me funciona, porque esto yo lo ocupo muy poco. Entonces vamos a ver si funciona. Sí funciona. Ya. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Que dijimos que partía con 4. Este sería el enunciado de inicio. Qué feo los números. Ya. Enunciado es 4. Considerado el primer faraón monoteísta. Eso quiere decir que solamente creía en un dios. Es decir, que después el enunciado que tiene que ir enlazado inmediatamente al 3 es el 2. ¿Por qué? Porque dice que es un faraón monoteísta y dice después que se destaca por adoptar e implementar el culto a Atón, es decir, un solo dios, dice dios solar. Podrían haber sido varios dioses solares, pero Amenofis determina que solamente tiene uno. Debido a esto, ¿cierto? El culto a este dios Atón, del que se nos menciona después en el otro enunciado que va enlazado, ahí, que monos más feos hago ya, pero no importa. Se dice que entonces que Atón, ¿cierto?, produce un cambio en las formas de concebir la religión. Se nos dijo que había sido un faraón monoteísta. Eso quiere decir que con anterioridad todos los faraones, ¿cierto?, habían sido politeístas. La gracia de este Amenofis es que era monoteísta, que implementó el culto a Atón y que debido a que implementó el culto a un solo dios, cambió las formas de percibir la religión. Eso sería en relación a lo que es Amenofis. Ahora, ¿qué ocurre en la última instancia de su vida? Porque aquí nos están hablando de su vida. Tras la muerte, su yerno vuelve al culto politeísta. Es decir, teníamos una serie de faraones politeístas, aparece Amenofis, implementa el culto a Atón, muere Amenofis y el yerno, ¿cierto?, que toma el control de Egipto, supongo, sí, de Egipto, vuelve a lo que es la antigüedad. Entonces, ahí está la respuesta correcta. ¿Cómo salgo de aquí? Ya, ahí sí. Cosas que ocurren. Ya, vamos entonces al siguiente ejercicio. Cuidemos los delfines, nos dice este ejercicio. Recuerden que es de vital importancia siempre leer el título. El título es el que nos da toda la ordenación más o menos de este ítem. Entonces dice, funciona. En Islandia se ha abandonado este tipo de pesca por el boicot hacia su pescado. Los pescadores de atún han matado 6,5 millones de delfines sin ninguna necesidad. Las redes envuelven toda clase de criaturas que quedan atrapadas, los delfines entre ellas. Para boicotear este tipo de pesca, compra atún que no se pesque con este tipo de redes y compra latas de atún que certifiquen que son amigas de los delfines. Utilizan redes de deriva y de cercamiento de hasta 1,5 kilómetros de largo. Recuerden, chiquillos, además que otra estrategia que utilizamos para desarrollar este ejercicio es no mirar las alternativas, sino que generar nuestro propio desarrollo del texto y fijarnos si una de las alternativas corresponde a lo que nosotros anotamos como que podía ser el desarrollo correcto. Ya, vamos a ver cuál será la alternativa correcta.
Y los que estaban diciendo que era la D, era la D. No, Moisés Campos, no es la B, es la D. Vamos a ver nuevamente por qué. Dice que parte con el enunciado número 2. Por lo tanto, ya eliminamos alternativas A y E. ¿Por qué inicia con el enunciado número 2? Porque nos están diciendo, cuidemos a los delfines. Incluso aparece con signos de exclamación. Cuidemos a los delfines. Después, ¿cierto? En el enunciado número 2 dice, los pescadores de atún han matado 6,5 millones de delfines sin ninguna necesidad. En ese enunciado precisamente se presenta el problema, aquí, se presenta el problema de por qué hay que cuidar a los delfines, porque los delfines son animales salvajes que andan en el agüita, son súper felices, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué tenemos que cuidarlo? Precisamente porque los pescadores de atún han matado a estos 6,5 millones de delfines, más encima sin ninguna necesidad. Después, dice que es la 5. ¿Por qué dice aquí que los han matado sin ninguna necesidad? Porque utilizan redes de deriva y de cercamiento de hasta 1,5 kilómetros de largo. Y ojo acá, nuevamente vamos a utilizar esta maravilla. Veamos, ya. Teníamos entonces 2 y 5, ¿cierto? En el 5 nos hablan acerca de las redes de deriva. Y después, en el enunciado 3, que es el que sigue, ¿cierto? Nos dicen, las redes envuelven toda clase de criaturas que quedan atrapadas. Nos hablaron de las redes, en el primer enunciado donde se habla de las redes, es en el enunciado número 5. Por lo tanto, esta red, que está más o menos indeterminada, pasa a ser determinada al utilizar el las. Al utilizar el las, ya estamos diciendo que ya sabemos de qué se tratan estas redes. Por eso es el enunciado número 3. Después, en el 4, para boicotear este tipo de pesca, es decir, pesca de las que utilizan las redes, ¿cierto? Para boicotear este tipo de pesca, compra atún que no se pesque con este tipo de redes. Nuevamente, ¿cierto? Con este tipo de redes. Nos siguen hablando de este tipo de pesca y de este tipo de redes. Por lo tanto, ya se nos está diciendo cómo tenemos que cuidar a los delfines. ¿Cómo tenemos que cuidarlos entonces? Comprando atún que no se pegue con este tipo de redes y comprando latas de atún que certifiquen que son amigas de los delfines. Finalmente, el enunciado número 1 necesariamente iba al final, por lo tanto, eliminamos inmediatamente ya 2 enunciados y podrían ser solamente cualquiera de aquellos 2, debido a que este es el ejemplo. El ejemplo entonces sería que en Islandia, ¿cierto?, ya abandonaron este tipo de pesca por el boicot hacia el pescado islandés. Es decir, siguiendo esto va a ser muy feo lo que vamos a hacer, pero no importa. Siguiendo la estructura del temas 12, donde en la última parte, ¿cierto?, iban los ejemplos, podemos decir que el último enunciado, el número 1, es un ejemplo de todo lo que se está diciendo con anterioridad. Bien. Vamos. Entonces, por ahí están diciendo, Luc Blanc está diciendo que encuentro que es más fácil buscar los enunciados que vayan sí o sí juntos en plan de redacción, como que se hace más rápido. Efectivamente, se hace más rápido. Es una medida para hacer más rápido los ejercicios. Vamos con el siguiente, literatura brasileña. Una de las mejores novelas de Jorge Amado, Gabriela Clavo y Canela. Historia de la literatura iberoamericana. Brasil como centro de producción literaria. Literatura portuguesa en Latinoamérica. Grandes autores brasileños del siglo XX. Este ejercicio me parece que ya lo habíamos revisado con anterioridad en alguna clase. Sí. Estoy casi segura que sí. Profe, ¿qué es el T12? Ya, mientras ustedes investigan, ¿cierto?, cuál será la alternativa correcta, a los chicos que están sobre todo recién llegando, le comunicamos, ¿cierto?, le volvemos a contar, porque esto ya lo dijimos en clases anteriores. El T+12 es un método que nos sirve precisamente para desarrollar este ejercicio. El T+12 es una especie de acrónimo, ¿cierto?, que utiliza las letras con la que van formándose las palabras según el orden donde tienen que aparecer. El T corresponde a tema, D de descripción, de T12, origen, C de características
Y finalmente la E de ejemplos, lo que te dice que los ejemplos tienen que ir al final, generalmente. Ahora, también hemos dicho que este tipo de ejercicios siguen un orden de mayor a menor, es decir, desde lo más general a lo más particular. Y lo más particular siempre también son los ejemplos. Sí, este ya lo habíamos visto, dicen por ahí. Sí, yo también me acordaba que ya lo habíamos visto. Dicen que es la E, dicen que es la C, y vamos a ver si es la E o la C. Vamos. Es la E, de E, es viernes. Ya, ¿por qué decimos que es la B? Porque dijimos que íbamos de lo más general a lo más particular. Entonces, lo más general aquí es hablar de la historia de la literatura iberoamericana. Cuando hablamos de la literatura iberoamericana, englobamos tanto la que está escrita en español como la que está escrita en portugués. ¿Qué idioma hablan en Brasil? Portugués. Entonces, tenemos historia de la literatura iberoamericana. Después, literatura portuguesa en Latinoamérica. Ya vamos acotando, ¿cierto? Teníamos en un inicio la literatura... A ver aquí. Teníamos en un inicio la literatura iberoamericana. Súper grande, ¿cierto? Literatura iberoamericana. Después vamos centrándonos y ya nos va hablando de... Mis dibujos son horribles. En el colegio se ríen de mí por lo mismo, pero no importa. Después ya nos vamos acercando, ¿cierto? Esto dijimos que era español y portugués. Después ya estamos hablando de la literatura portuguesa. Después vamos a hablar, dentro de la literatura portuguesa o escrita en portugués, de Brasil. Nos estamos ya acercando a nuestro título. Después, en el enunciado número 5, ya no solamente nos habla de Brasil, ¿cierto? Nos habla acerca de grandes autores brasileños del siglo XX. Estamos cada vez concentrándonos más, cada vez vamos acotando más la información. Y finalmente, dentro de estos grandes autores brasileños del siglo XX, en un solo puntito, ¿cierto? Encontramos, ¿qué cosa? Una de las mejores novelas de Jorge Amado, Gabriela, Clavo y Canela. Entonces, si se fijaron, fuimos de más a menos. Lo más, historia de la literatura iberoamericana. Lo menos, el ejemplo de Jorge Amado dentro de la literatura brasileña. Ahora bien, si nosotros hubiésemos querido seguir también nuevamente la estructura del T más 12, nuevamente los ejemplos aparecen aquí y van al final. ¿Qué preguntan? ¿Dónde puedo encontrar lo que usted dijo? ¿Dónde puedo encontrar lo que usted dijo? En todas las clases que están puestas ya en el canal de YouTube relativas a plan de redacción. Si no me equivoco, son 4 clases. En una de esas 4 clases aparece. No estoy segura en cuál. Creo que es la primera. Creo que sí. ¿Todas las preguntas obedecen a una pirámide invertida? Sí. En este ejercicio sí. Hay 2 maneras de representar la información. Tenemos el inductivo y el deductivo. Pero todos los ejercicios de este tipo de ítem corresponden precisamente al deductivo, donde vamos de lo más general a lo más particular. Bien, seguimos ahora, vamos ya con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Ojo con esto. Recuerden, chicos, que la PSU tiene 80 preguntas. De esas 80 preguntas que nosotros tenemos que contestar, las 80 preguntas, hay algunas que no son medidas dentro del puntaje final. Es decir, si bien nosotros vamos a realizar 80 preguntas en 2 horas y media, de esas 80 solamente nos van a medir 75, puesto que hay 5 preguntas que son para el pilotaje de la PSU, ver qué dificultad tuvo esta pregunta, qué dificultad tuvo esta otra pregunta y así sucesivamente, para ver si a lo mejor lo hicieron muy difícil o muy fácil. Entonces, en los ensayos, ¿cierto?, que ustedes pueden encontrar en la página del DEMRE, estas preguntas van a salir marcadas con un asterisco. En la PSU no van a salir marcadas, nosotros no vamos a tener ni idea, ni la más mínima idea de cuál va a ser esta pregunta. Por lo tanto, tenemos que contestar sí o sí las 80. Entonces, esta pregunta dice así: una campaña publicitaria. Lanzar la campaña y hacer un seguimiento y valoración de ella. Elaborar estrategias publicitarias y seleccionar los medios de comunicación de la campaña. Definir el público al que está dirigida. Describir el producto o la idea que se quiere publicitar. Determinar el objetivo de la campaña. ¿Cuál será la alternativa correcta?
Entonces, ¿cuál es el desafío si no se cuenta? El desafío está precisamente en que estas son las preguntas que el DEMRE va analizando si es que la prueba estaba muy fácil o estaba muy difícil o tienen que hacer algún cambio. Ese tipo de desafío podemos encontrar en este tipo de preguntas. Entonces, ¿con cuál será? Vamos a dar una pista para esta pregunta de desafío. Y esta pista dice que en este caso, en esta pregunta de desafío, nos encontramos con un orden que va desde un inicio a un final. Es decir, los pasos tienen que ir ordenados, como cuando hacemos una receta, ¿cierto? Que primero, por ejemplo, no sé, ponemos la mantequilla, la harina y después echamos los huevos. Y no lo hacemos al revés porque si no nos sale otra cosa. La mayoría está diciendo que es la E. Vamos a ver inmediatamente si es la E. Y sí, es la E. Efectivamente, como decíamos, ¿cierto? En este caso, la pregunta de desafío busca un orden que va desde lo inicial al final. Es decir, vamos en un orden cronológico, incluso podríamos decir. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar el objetivo de la campaña. Tenemos una campaña publicitaria, pero ¿para qué la vamos a hacer? Por eso lo vamos a ver en el objetivo de campaña. Después, 4, describir el producto o la idea que se quiere publicitar. Y ahí ya estamos empezando a determinar el objetivo, ¿cierto? Al describir nuestro producto. 3, definir el público al que está dirigida. Podemos tener un producto, ¿cierto? No sé, un jugo. Pero sabemos que hay jugos, o un yogur mejor, hablamos del yogur. Sabemos que hay jugos, si bien los yogures son todos iguales, pensando en una misma marca, ¿cierto? No vamos a dar ninguna, pero pensando en una misma marca, son todos los yogur iguales. Sin embargo, hay algunos que están dirigidos para la mujer, otros están dirigidos a un público más juvenil, por ejemplo, el público universitario. Otros productos están dirigidos al público infantil y de hecho le ponen kids, incluso le cambian los colores para hacerlo más llamativo a los niños, etcétera. Entonces ahí tienen que definir a qué público va a ir dirigida esta campaña publicitaria. Después, en la 2, elaborar estrategias publicitarias y seleccionar los medios de comunicación de la campaña. Es decir, ya definimos, ¿cierto? O ya determinamos cuál era el objetivo, describimos el producto, definimos al público y ahora tenemos que elaborar una estrategia para ver dónde la vamos a publicitar en relación, ¿cierto?, al público objetivo. Y finalmente, ¿qué es lo que viene al final? Lanzar la campaña. No nos vamos a quedar con la campaña guardada ahí la agencia publicitaria. No, tenemos que lanzarla en algún momento. Ya, bien, súper bien. Por ahí se están acordando de los yogures sin lactosa, porque le hincha la guatita, ¿cierto? Pero claro, los productos van determinados para un público en especial. Número 15. Hemos revisado ya 5 ejercicios. Más perdido que el teniente Bello. Estos enunciados dicen así. Propósito, obtener el título de aviador de los tenientes Bello, Ponce y Torres junto al sargento Menadier. Orden del capitán Ábalos el 9 de marzo de 1914. Realización de un circuito de vuelo entre el aeródromo de Lo Espejo y la localidad costera de Cartagena. A casi 100 años se mantiene el dicho que da cuenta de la infortunada desaparición. El teniente Bello cae en una sequía con su avión Blériot. Seguramente eso no se pronuncia así, pero no sé cómo se pronuncia. Con su avión Blériot y reinicia su trágico viaje en un Sánchez Besa identificado con el número 13. A pesar de las innumerables expediciones de búsqueda, el joven Alejandro Bello desaparece sin dejar rastro. Ya, para los chicos, que siempre tenemos cierto a nuestros invitados extranjeros, les comentamos que esta frase, más perdido que el teniente Bello, es una frase muy chilena, es un dicho chileno, en relación a lo que le ocurrió al teniente Bello, porque se perdió y nunca más lo encontraron. Hay libros incluso que hablan acerca de qué pudo haberle pasado al teniente Bello. No tenemos idea. Ya, dicen que C de D. Por ahí está. Y nuevamente otra D, por ahí apareció, ¿cierto? Luplan, que se estaba acordando que este ejercicio ya lo habíamos revisado. Vamos a ver, entonces, vamos a ver cuál será. Ah, porque la vio en varias partes este ejercicio. Ya, vamos a ver y efectivamente es la D de déjà vu porque ya la vimos, como dice Víctor Avión. D es la alternativa correcta. Tenemos entonces orden del capitán Ábalos el 9 de mayo, ¿cierto?
de 1914, la realización de un circuito de vuelo entre el aeródromo de Lo Espejo y la localidad costera de Cartagena. Por aquí van a hacer este vuelo con el propósito de obtener el título de aviador de los tenientes Bello, Ponce, Torres junto al sargento Menadier. El teniente Bello, sin embargo, dentro de este vuelo que se realiza, se cae en una sequía, perdido y con mala suerte, me decía. Se cae en una sequía con su avión Blériot y reinicia su trágico viaje en un Sánchez Besa identificado con el número 13. O sea, el teniente Bello, como decimos en Chile, ya estaba pedido. Ya estaba pedido para ser perdido. Después, en el 5, a pesar de las innumerables expediciones de búsqueda, ¿cierto?, el joven Alejandro Bello desaparece sin dejar rastro. Lo buscaron, pero no hubo registro de él. Y finalmente, y sabemos que estaba al final porque es lo que ya ocurre una vez que él ya murió o ya desapareció, y asumimos que murió porque ya han pasado más de 100 años, a casi 100 años se mantiene el dicho que da cuenta de la infortunada desaparición. Por lo tanto, esa va hacia el final. Ya, ejercicio número 16. Estreno de El Príncipe Caspian. No Caspian, Caspian. El fenómeno que generan las adaptaciones al celuloide se traspasa también al mercado editorial, haciendo que se produzca un auténtico fenómeno de ventas. Estreno en la cartelera local de la película El Príncipe Caspian, que corresponde a la segunda de las adaptaciones realizadas de Las Crónicas de Narnia. La historia corresponde cronológicamente al cuarto libro de la saga y transcurre con la llegada de los Pevensie a Narnia en momentos de una cruenta guerra civil. Con este antecedente, la editorial Andrés Bello preparó una nueva edición de El Príncipe Caspian por la alta demanda que se espera a propósito del estreno de la película. Después de la exhibición de la primera de las versiones fílmicas de la saga, ambientada en Narnia, se produjo un gran aumento de las ventas del libro. Veamos entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? Este es un texto un poquito más extenso que los que estábamos acostumbrados. Ya, vamos a ver, está como con la duda, si será la B o la D. Los que han dicho D en todo caso están muy certeros, o sea, están muy ciertos en lo que dicen. Vamos a ver. Y de las alternativas que alcanzo a ver, creo que fue Víctor Avión el que se ganó el premio el día de hoy. Es la alternativa C. Partimos con el enunciado 2. Estreno en la cartelera local de la película Príncipe Caspian, que corresponde a la segunda de las adaptaciones realizadas de las Crónicas de Narnia. Efectivamente, el enunciado 2 entonces nos habla, vamos a hacer esta magia nuevamente, nos habla acerca del estreno del Príncipe Caspian. Recuerden que el título siempre se lee. Entonces aquí, ¿cierto? Ya nos hablan acerca de lo que es el Príncipe Caspian, que es la segunda de las adaptaciones realizadas de las Crónicas de Narnia. Pero ojo, estas adaptaciones en relación a la película, ¿ya? Por eso habla de la cartelera local, se está refiriendo a la película. Y de hecho ahí lo dice. Ya, entonces comenzamos con el enunciado número 2. Eso inmediatamente nos elimina algunas alternativas. Podría haber sido la B, que era con la que estaba en la duda, o la C. Después, 3. La historia corresponde cronológicamente al cuarto libro de la saga y transcurre con la llegada de los Pevensie a Narnia en momentos de una guerra civil. Eso quedó ahí, no lo puedo sacar. Ya, entonces, aquí nos hablaban acerca de la película El Príncipe Caspian, ¿cierto? Que es la segunda adaptación de las Crónicas de Narnia. ¿Qué son las Crónicas de Narnia? El cuarto o El Príncipe Caspian, ¿cierto? El cuarto libro de la saga transcurre con la llegada de los Pevensie a la guerra civil, ¿cierto? Entonces, seguimos con la 3. Y de hecho, cualquiera de estas dos alternativas planteaba que la 3 era la que seguía. Ahí. Están todas iguales hasta el momento. Pero ahora ya se nos presenta la diferencia. Nos dice aquí que el enunciado 1 es el que sigue. Dice, el fenómeno que generan las adaptaciones al celuloide se traspasa también al mercado editorial, haciendo que se produzca un fenómeno de ventas. Entonces, teníamos primero, ¿cierto?, la película. ¡Ay, qué cuesta escribir aquí! Película. Ah, esto es como sacar carnet. Y 2, el libro, ¿cierto? Porque aquí nos están hablando de la película en realidad más que del libro. Entonces nos hablan de la película, nos hablan del libro y aquí nuevamente siguen hablando del
libro. El fenómeno que generan estas adaptaciones al celuloide se traspasa también al mercado editorial, haciendo que se produzca un auténtico fenómeno de ventas. 5. Después de la exhibición de las primeras de las versiones fílmicas de la saga Ambientada de Narnia, se produjo un gran aumento de las ventas del libro. Entonces, generalmente, aquí nos dicen, en este enunciado, se nos plantea que generalmente cuando una película basada en un libro tiene mucho éxito, dispara las ventas de los libros. Por lo tanto, aquí, en el enunciado número 5, nos habla que en este caso, en El Príncipe Caspian, ocurrió exactamente lo mismo. Ellos tenían planeado que ocurriera exactamente lo mismo. Como a la película le estaba yendo tan bien, la idea era que al libro también le empezara a ir muy bien. En relación a eso, ¿cierto? Y con este antecedentes que las editoriales ya tenían, la editorial Andrés Bello, que es la encargada de promocionar el libro en Chile, preparó una nueva edición de El Príncipe Caspian por la alta demanda que se espera a propósito del estreno de la película. Entonces, aquí nos está hablando de la generalidad del estreno, lo que se espera que ocurra, ¿cierto? Debido al antecedente que tenían, y finalmente lo que va a ocurrir con la editorial Andrés Bello. Ya, entonces, ahí se están acordando de otros libros. Por ahí, ya. Vamos entonces al siguiente. 17, ejercicio 17, la historia de la computación. Veamos. Ordenadores personales de uso doméstico, uso actual. La primera generación de computadores electromecánicos y electrónicos de tubos al vacío. 3. Aparatos que realizan operaciones matemáticas de forma prácticamente automática, etapa mecánica. Los transistores y los avances en programación, segunda generación. Antecedentes, necesidad de realizar cálculos de gran magnitud de modo eficiente. Por ahí Alison nos dice que hoy anda más perdida que el Teniente Bello. Recuerden, chiquillos, que si tienen dudas, no tenemos ningún problema en ir solucionándolas. Pero como estamos avanzando rápido, tal vez será necesario dejar las preguntas para el final. Ya, vamos a ver, después de esa tremenda pistaza que dimos, donde dijimos que sí, parte con la 5, efectivamente es la letra D. Esa sería la letra correcta en este caso. Veamos acá por qué. Dijimos que efectivamente parte con el 5 porque acá nos están hablando de la historia de la computación. La computación vamos a considerarlo los computadores, porque eso es más o menos lo que pudimos extraer al leer los enunciados. Entonces, esta historia de la computación es la historia de los computadores. Entonces, ¿qué antecedente tiene un computador? ¿O qué antecedente tiene la historia de la computación? La necesidad de realizar cálculos de gran magnitud de modo eficiente. Entonces, esto como es antecedente y es previo, está antes de la computación, es lo que va precisamente antes. Entonces, como dijimos que parte con 5, ya nos quedan dos alternativas posibles. O B o D. Ya, después, 3. Aparatos que realizan operaciones matemáticas de forma prácticamente automática es la etapa mecánica. Entonces, acá nos están diciendo que necesitamos realizar cálculos de gran magnitud, ¿cierto? Entonces, aparatos que realizan operaciones matemáticas de forma prácticamente automática, encontramos esta necesidad solucionada, la de realizar cálculos de gran magnitud de modo eficiente. Y esa sería la etapa mecánica. Después, 2. La primera generación de computadores, es decir, después de que ya superamos la etapa mecánica y vino la primera generación de computadores, tuvimos elementos electromecánicos y electrónicos de tubo al vacío. Y aquí tenemos, ojo, importante, la primera generación de computadores. ¿Por qué es importante? Porque después en el enunciado 4, que es el que sigue, dice los transistores y los avances en programación son la segunda generación. Entonces aquí tenemos lo que consideramos en una clase, ¿cierto? Enunciados enlazados. En el primero se nos habla de la primera generación, en el segundo se nos habla acerca de la segunda generación, por lo tanto van a ir juntos. Y finalmente, lo que ocurre en el uso actual, aquí aparece la palabra o la frase en realidad, en la 1, en lo último, ordenadores personales de uso doméstico, uso actual. Entonces,
aquí tenemos una estructura donde tenemos, esto va a ser como una carita, donde tenemos el antecedente, ¿cierto? En el número 5, la historia que va desde el 3 al 2 al 4 y la actualidad, es decir, lo que tenemos en el presente, perdón, en el número, qué feo va a quedar este 1, en el número 1, ahí sí, en el número 1. Entonces, ¿qué tipo de reacción tenemos que seguir acá? La del antecedente, historia y actualidad, o incluso podría haber sido desarrollo futuro, que se espera para la historia de la computación. A ver, vean, estoy viendo en el chat. ¿Se podría decir que es cronológico? Sí, efectivamente se podría decir que es cronológico. Vamos a ver. Entonces, antecedentes iría primero. Claro, al establecer una secuencia de orden cronológico, los antecedentes van primero. Ya, sigamos entonces con el siguiente ejercicio. Y este sí, yo también me acuerdo que este lo vimos en clases. Teleserie, narración en el medio televisivo. Poca exigencia de la calidad dramática y actoral de las emisiones. Heredera del radioteatro. Y de los folletines o novelas por entrega. Teleserie, producción creada para la emisión televisiva. Destino de los personajes sujeto muchas veces a los índices de audiencia. Narración extensa a través de capítulos breves. Sí, la A y la C son las alternativas que están eligiendo. Vamos a ver si es la C. Y es efectivamente la C. ¿Por qué es la C? Porque efectivamente, como dijeron por ahí, ¿cierto? Primero definición, en el número 3 se nos entrega una definición de lo que es la teleserie. Recuerden que el título jamás se deja de lado. Por lo tanto, tenemos aquí teleserie y después en la 3, justo la tapo la imagen, teleserie. Después, 5, narración extensa a través de capítulos breves. Entonces, tenemos lo que es una teleserie, producción creada para la emisión televisiva. Y nuevamente tenemos más información con respecto a la teleserie. Es una narración extensa a través de capítulos breves. ¿Qué ocurre con la teleserie? Es una heredera, ¿cierto?, del radioteatro. Y este radioteatro es, a su vez, heredero de los folletines o novelas por entrega. 1. Poca exigencia en la calidad dramática y actoral de estas emisiones. Y 4. Destino de los personajes sujeto muchas veces a los índices de audiencia. Entonces, en el 1, ¿cierto? Aquí, en el penúltimo, enunciado, se nos dice que hay poca exigencia en la calidad dramática y actoral de las emisiones. Y en el que seguía, ¿cierto? En el enunciado número 5, se dice, nada que ver, en el que seguía, que es el enunciado, nada que ver, ojo ahí, me equivoqué yo, que es el enunciado número 4, dice que el destino, esta cosa no tiene coma, parece, no la veo. Ah, puedo borrar, ya. El enunciado número 4, ahí sí, nos dice que esta poca exigencia en la calidad dramática y actoral de las emisiones ocurre con eso que el destino de los personajes está sujeto a los índices de audiencia. Entonces, como hay poca exigencia en la calidad dramática y además hay poca exigencia para los actores, ¿cierto?, en torno a las teleseries, cuando los actores no convencen o cuando la calidad dramática no convence a la audiencia y por ende la audiencia lo deja de ver, ¿qué es lo que ocurre? El destino de los personajes, como son totalmente poco relevantes algunos, pueden ser eliminados, ¿cierto? Por eso dice que los personajes están sujetos a los índices de audiencia. Ya, hasta ahí, chiquillos. ¿Vamos bien? Esto podríamos decir que tiene el temas 12, si no me equivoco. A ver, para ir ejercitando lo que era el temas 12. Teníamos el tema en el título, descripción, que era 3 y 5, teleserie, producción creada para la emisión televisiva, narración extensa a través de capítulos breves, origen, heredera del radioteatro y de los folletines o novelas por entregas. Ahí aparece, ¿cierto?, nuestro origen. Y nos quedamos sin ejemplos, pero sí tenemos
características, lo que mencionábamos recién, la poca exigencia en la calidad dramática y actoral de las emisiones y el destino de los sujetos, de los personajes sujetos muchas veces a los índices de audiencia. Entonces, en este caso tenemos un IDOC, no un I12, tenemos un IDOC, no, esto es T, pero bueno. Veamos, ya, sigamos entonces. Acá. Ya, ahora tenemos Sewell. Hacia 1945 se había consolidado una próspera empresa pionera en múltiples dimensiones de la gestión en Chile y Latinoamérica. Complejo minero residencial en medio de abruptos e inhóspitos cerros de la cordillera de los Andes. Sewell fue paulatinamente equipada para estar al servicio del objetivo principal, la producción de cobre. El Ministerio de Educación, con la anuencia de Codelco, declaró zona típica al campamento de Sewell. Se cierran las cajas pagadoras en Sewell, centro de las actividades más características del campamento. Pucha, a Nelson Barón se le va a apagar el celular. Nelson, recuerden que las clases quedan grabadas y las pueden revisar después en YouTube. Entonces tú te metes al canal de YouTube y te aparecen las clases. Sewell, dicen por ahí. ¿Se pronunciará Sewell? Hoy toda mi vida he dicho Sewell. Bien chilena, toda mi vida he dicho Sewell. Si me dicen que se pronuncia Sewell, siento mucha lástima por la Fernanda del pasado. Lucía dice, profe, a mí me cuesta cuando me preguntan sobre qué quiere decir el emisor. ¿Algún consejo? Ya, eso, Lucía, corresponde a la parte de comprensión de lectura. Ya, estamos en plan de redacción. Pero a grandes rasgos te puedo decir que fíjate muy bien en los elementos textuales o los elementos explícitos del texto. Y a partir de ahí, infieras, ¿cierto?, qué es lo que quiere decir el emisor. Recuerda que el texto siempre depende del contexto. Suena medio extraño, pero es así. El texto depende del contexto. Y la frase seguramente por la que te preguntan cuando te dicen qué quiso decir el emisor, está dentro de un contexto. Así que ojo ahí. Ya, dicen que es la D, la B. Profe, ¿hay alguna clase de conectores para ir a ver después? Sí, hay clases de conectores, están en el canal de YouTube. Están todas ya listas, ya vimos todos conectores. No vimos todos los conectores, pero ya vimos conectores. Ya. LeBlanc aquí nos está haciendo un datazo de lo que está diciendo. Pero le contesto al tiro que este es un ensayo oficial del DEMRE, por lo tanto, seguramente aparecían las mismas preguntas. Ya, vamos a ver cuál será la alternativa correcta. Estaban diciendo la mayoría que es la B, ¿cierto? Incluso por ahí hubo algún retracto, que es la B. Y era la B. Era efectivamente la B. ¿Qué es Sewell? Voy a seguir diciendo Sewell porque no me confirmaron si se decía Sewell. O no me acuerdo ya cómo era. Sewell. No sé cómo se dice. Ahora ya me entró la duda. Ya, pero no importa. Sewell. Bien chilena. ¿Qué es Sewell? Es un complejo minero residencial en medio de abruptos e inhóspitos cerros de la cordillera de los Andes. Inmediatamente entonces ese enunciado nos dice que es aquel que comienza con el enunciado número 2. Entonces, como comienza con el enunciado número 2, eliminamos inmediatamente estas alternativas. Y nos quedamos con que podría haber sido la B, que es, o la D. Después, 2, 3. Sewell fue paulatinamente equipada para estar al servicio del objetivo principal, la producción de cobre. Entonces, en la 2 nos decían que es un complejo minero residencial en medio de abruptos e inhóspitos cerros de la cordillera de los Andes, y cuando este complejo minero, ¿cierto?, se instaló, fue equipándose lentamente para ponerse al servicio de la extracción y producción del cobre. Eso de producción ahí, ojo con eso para los que dan la pseudohistoria. Primero es extracción y después producción de elementos relacionados al cobre, porque el cobre se encuentra en la tierra. Ya. Después, 1. Hacia 1945, es decir, cuando ya estaba equipada, ya estaba lista para funcionar, hacia 1945 se había consolidado una próspera empresa pionera en múltiples dimensiones de la gestión en Chile y Latinoamérica. Ya estaba equipada y ahora está consolidada.
5. Se cierran las cajas pagadoras en Sewell, centro de una de las actividades más características del campamento. Eso quiere decir que cuando ya teníamos la equipación, ¿cierto? Se estaba armando, se consolidó y finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Se murió. Sewell acabó, está muerta. ¿Por qué sabemos que se murió y está muerta? Porque el último enunciado, ¿cierto? El enunciado número 4 plantea que el Ministerio de Educación, con la anuencia de Codelco, esa palabra tan rebuscada que a veces aparecen por ahí, la declaró zona típica a Sewell, ¿cierto? Una vez que ya Sewell terminó, se murió, como dijimos aquí, a muerta, ¿qué es lo que ocurre? El Ministerio de Educación, junto con Codelco, pudieron declararla zona típica. Vamos a ver. Sewell, dicen por ahí. Ya no sé cómo se pronuncia, me dejaron con una duda gigante. Se cerró Pampa Ilusión, sí, es como lo que ocurrió con Pampa Ilusión. No creo que sepan lo que es Pampa Ilusión en el chat, porque Pampa Ilusión es muy antigua. Así que no sé. Pero ya, efectivamente entonces, nació, creció, murió y la declararon zona típica. Eso fue lo que pasó finalmente con este elemento. Ya, sigamos. Los spa. Qué rico un spa. Vamos a ver. Recintos dedicados a la recuperación de las energías del cuerpo por medio de aguas mineralizadas y tratamiento a base de masajes. Polémica por el nombre, famosas aguas termales del pueblito de Spa, en Bélgica, o bien acrónimo de la frase latina Salutem per Aquam. Ubicación de los spa más famosos: Nicaragua, Rumania, Suiza y Singapur. Causa de su popularidad: la necesidad de bienestar físico y psíquico de las personas. Origen: costumbre greco-latina de usar las aguas termales como fuente de salud. A Víctor se le cayó el carnet cuando hizo el ejemplo de Pampa Ilusión. Y a mí también. Pampa Ilusión fue una teleserie para los más pequeños, ¿cierto? Para los más pequeños del chat. Pampa Ilusión fue una teleserie que dieron en un canal nacional, donde se narraba precisamente el auge del salitre, creo que extraían ahí. Y también ocurría lo mismo. Tuvieron un auge y finalmente la oficina, sí era salitre, porque era una oficina salitrera, cerró porque ya nadie más iba a trabajar ahí. Ya, dicen que es la E y la mayoría al parecer está de acuerdo, aunque por ahí veo una A. Vamos a ver si es la E, nos estamos acercando hacia el final y efectivamente es la E. Efectivamente es la E. Recintos dedicados a la recuperación de energías del cuerpo por medio de aguas mineralizadas y tratamiento a base de masajes es lo que son los spa. Morrocotudo estaba soplándonos que la teleserie de esa Pampa Ilusión fue del 2001. Entonces, claro, los chiquillos acá no van a saber. Los chiquillos del chat difícilmente van a reconocer lo que es Pampa Ilusión. Así que déjenme de instar a hablar de Pampa Ilusión porque fue una teleserie muy entretenida. Ya, efectivamente entonces, el ejercicio número 20 de los spa parte con el enunciado número 1, donde se deja de manifiesto lo que son los spa. Son recintos dedicados a la recuperación de las energías del cuerpo, bla, 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 bla. Después, origen. ¿Qué origen tuvieron los spa? Costumbre greco-latina de usar las aguas termales como fuente de salud. Después, ¿qué ocurre con los spa? Hay una polémica por el nombre, ¿cierto? Aquí nos dicen que puede ser que sean aguas termales famosas de un pueblito llamado Spa o, ¿cierto? El acrónimo, es decir, la unión de la frase latina, es decir, de la frase que está escrito en latín, Salutem per Aquam. Fíjense que Salutem per Aquam parte con la S-P-A, es decir, Spa. Después, 4. Causa de su popularidad, la necesidad de bienestar físico, psíquico de las personas. Y finalmente, ubicación de los spa más famosos: Nicaragua, Rumania, Suiza y Singapur. Entonces, ojo con este ejercicio. No era un ejercicio tan difícil considerando las alternativas y considerando también los métodos que hemos dicho para solucionar este ítem. Fíjense aquí, dijimos que teníamos que identificar, de las maneras de identificar cuál sería la alternativa correcta es cuál es el enunciado más
amplio en torno a la información de los SPA, ¿cierto? Que era este. Por lo tanto, incluso ya podíamos saber que era la alternativa E, porque es la única parte que parte con 1. Ahora bien, también podemos poner en ejercicio el hecho de que siempre al final van los ejemplos. Ubicación de los spa más famosos, es decir, ejemplos de spa famosos están en Nicaragua, en Rumania, en Suiza y Singapur. Y ahí aparecían solamente 2 ejercicios que tenían como enunciado final el número 3. Entonces a uno ahí ya va desechando inmediatamente algunas ideas. Ya, sigamos. Este ejercicio tenía todo para hacer la E. Efectivamente, este ejercicio era un ejercicio fácil. Después, Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki. Miyazaki, más fácil. Ya. Es el cofundador de los estudios Ghibli, especializados en películas animadas desde la década de los 70. En sus obras se mezclan elementos mitológicos japoneses y europeos, ambientaciones históricas y personajes prototípicos. Director, productor de cine y dibujante japonés de películas de animación. Una de sus obras es El viaje de Chihiro, premiada película de 2001. La protagonista, Chihiro, traspasa el umbral del mundo real e ingresa al mundo de los espíritus mientras realiza un viaje con sus poderes. Ya dicen que es la E y la mayoría está diciendo que es la E. Por ahí una D y una A. Vamos a ver. Y efectivamente es la E. Dijimos que hay enunciados enlazados. Ahora bien, esa era una pista trampa. ¿Por qué sabemos que 4 y 5 son enunciados enlazados? Chuta, justo nos quedó ahí el diapositivas. A ver, de nuevo. Ahí sí. Ya, porque sabemos que... Ahí sí. Porque sabemos que el enunciado 4 y 5 están enlazados, precisamente porque en el 4 nos habla de una de las obras de Hayao Miyazaki, me cuesta decirlo, que es El viaje de Chihiro, ¿cierto? Y después nos dice, la protagonista, Chihiro, tralala, tralala. Entonces, estos dos mensajes van unidos. El problema es que en todas las alternativas aparecen unidos. Entonces, en realidad no era tan pista, podríamos decirlo. Ahora, ¿quién es Hayao Miyazaki? Ahí sí. Él es un director, es un productor de cine y además es un dibujante japonés de películas de animación, perdón. Entonces, parte con el enunciado 3, eliminamos A y D, quedan fuera del juego. Después, ¿qué decimos a continuación de este señor Miyazaki? Que es el cofundador, ¿cierto? Estamos entregando más información de él, de los estudios Ghibli, especializado en películas animadas desde la década de los 70. Es decir, él no solamente es director, no solamente es productor de cine y no solamente es dibujante japonés, que son sus oficios o cómo vive la vida, sino que además, dentro de todo eso que hace, es además cofundador de los estudios Ghibli. Entonces, 3 y 1 nuevamente iban enlazados. Y eso elimina las alternativas siguientes. Después, como nos habla acerca de películas, ¿cierto? Películas animadas, el enunciado que seguía era, en sus obras ¿de quién? De Miyazaki, se mezclan elementos mitológicos japoneses y europeos, ambientaciones históricas y personajes prototípicos. Y de ahí nuevamente aparecía lo último, ¿cierto? Los ejemplos siempre van al último, del 4 y el 5. Donde uno del ejemplo de las obras o las películas de Miyazaki es El viaje de Chihiro, donde esta niña, ¿cierto? La protagonista, traspasa el umbral del mundo real e ingresa al mundo de los espíritus mientras realiza un viaje con sus padres. Es Hayao, me dicen ahí. Bueno, no sé. Hayao Miyazaki. No sé, el problema que tengo es con el apellido más que con el nombre. Ya, sigamos entonces. La poesía goliárdica. Y doy inmediatamente aviso de que yo con este ejercicio me confundí. Me fue un ejercicio difícil de dilucidar, por si acaso. Entonces, si es que a ustedes les cuesta, a mí también me costó. Dice la poesía goliárdica.
Desarrollo entre el siglo XI y XIII en Alemania, Inglaterra, Francia y España. Carmina Burana, colección de poemas alemanes, uno de los textos más reconocidos de este género. Rasgos recurrentes: anticlericalismo, inconformismo, lenguaje paródico, variedad de temas profanos, expresión de una cultura refinada. Género de poesía profana escrita durante la Baja Edad Media en Europa por los goliardos. Goliardos se caracterizaban por ser glotones, aficionados al vino y generalmente estudiantes o monjes errabundos. Están con la duda si es B o D o es A. Y crean que es B, y puede ser la B. Y si soy súper sincera, súper sincera, yo este ejercicio lo saqué por descarte. Porque a mí este ejercicio me costó y me sigue costando. Amigos del DEMRE, no me costó este ejercicio. Lo digo aquí y ahora. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Me costó. Ya, salgamos de la duda todos juntos entonces. Y la alternativa correcta es la alternativa B. Veamos. B de veamos. Claramente ese veamos es con B corta, no es que la profesora esté tan loca. Ya, veamos. La B... Ay, nuevamente. Vamos a poner el cursor por acá. Ahí sí, ya. Entonces... En la 4, ¿cierto? En el enunciado número 4 se presenta o se define lo que es la poesía goliárdica. Y nos dice que es un género de poesía profana escrito durante la Baja Edad Media en Europa por los goliardos. Y ahí tenemos un antecedente. Goliardos. ¿Qué es lo que son los goliardos? Se caracterizaban por ser glotones, aficionados al vino y generalmente estudiantes o monjes errabundos. Entonces tenemos 4 y tenemos 5. Después... Del 3 dice rasgos recurrentes, anticlericalismo, inconformismo, lenguaje paródico, variedad de temas profanos, expresión de una cultura refinada. Entonces, hasta ahí vamos, según el razonamiento que yo hago, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, porque se está explicando lo que es la poesía goliárdica y lo que son los goliardos, que en el fondo por qué lleva ese nombre la poesía goliárdica, ¿cierto? Ahí después hablamos ya de características de... elementos de la poesía goliárdica. Ahora, en el 1, ¿cierto? Enunciado número 1, nos habla acerca del desarrollo que tuvo la poesía goliárdica durante el siglo XI y el siglo XIII. Considerando, ¿cierto?, el mecanismo del temas 12, y aquí precisamente en donde yo les digo el temas 12 sirve un montón, pero no sirve para todos los enunciados. Pareciera que dijera telose, pero es una D. Es una D de dedo. Ya. En el temas 12, ¿cierto? Siguiendo el temas 12 tendríamos el tema, la poesía goliárdica, descripción, género de poesía profana, lo que son los goliardos, ¿cierto? Y después tendría que ir el tema del origen. Por lo tanto, ese enunciado tendría que ir antes. Es decir, tendría que ser 4, 5... 1 y después recién el 3 y finalmente, si eso sí, el 2, ¿cierto? Que es un ejemplo, el Carmina Burana, el O Fortuna, Velut Luna, la. Pero esa alternativa, 4, 5, 1, 3, 2, no está. Si se fijan, no está. Hay solamente 2 alternativas que comienzan con el 4. Entonces, sinceramente, yo este ejercicio lo saqué por descarte. Sigo en la duda, y todavía no he podido sacarme la duda, a pesar de que lo consulté con varios profesores de lenguaje, ¿cierto? Esa es una O, qué cosa más fea. Lo consulté con hartos profesores de lenguaje y tampoco me pudieron sacar de la duda. Así que apenas yo tenga el dato, chiquillos, se los comento. Pero no sé por qué es ese orden. Soy súper sincera ahí, lo tengo con la duda. Ya, vamos bien. Voy viendo el chat, chiquillos, porque cuando pongo la pantalla en oscurito para poder rayar la pantalla, ustedes se me desaparecen, entonces estoy bien. Dice Lo Blanc, sabiendo que 2 es algo muy específico y que empieza con 4, estaba dado.
Pensé que el ejercicio estaba siendo fácil. Sí, podríamos decir que sí. Efectivamente, como la 2 es el ejemplo, ¿cierto?, de poesía goliárdica, sí o sí terminaba con el número 2. Entonces podía ser B o C. Ahora, dentro de esos dos enunciados, ¿cierto?, el único que nos decía lo que es la poesía goliárdica es la 4, por lo tanto era la B. Entonces, vamos a seguir con los ejercicios porque no sabría responder dudas con respecto a este. Como les dije, entonces este enunciado no sigue, o sea, este ejercicio no sigue las características del tema 12, lo salta, ¿cierto? Lo cambia de orden y no he podido descubrir todavía por qué. Vamos. 3.23, ya estamos llegando al final. Achupalla. Tiene tallos gruesos y escamosos, hojas en forma de roseta y flores en espiga. De sus tallos se hace una horchata agradable y su jugo se emplea como medicina casera. En Chile, alude al sombrero de paja hecho con tirillas de las hojas de la planta. Chupalla, acortamiento chileno de la voz quechua. Palabra quechua que designa un tipo de planta de la familia de las bromeliáceas, típicas de América del Sur. Palabra también es utilizada como eufemismo, por ejemplo, en la expresión por la chupalla. Constanza está preguntando si en puntaje nacional hay ejercicios de este tipo. Sí, hay ejercicios de este tipo. Muchos. Insisto, tú cuando entras a puntaje nacional puedes personalizar los ensayos que quieres hacer. Puedes tirar un ensayo al azar, ¿cierto? O puedes personalizarlo. Considerando, mi estimada Constanza, que lo que te está costando es este plan de redacción, yo considero que sería muy adecuado que hicieras más ejercicios de plan de redacción, que es solamente ejercitación, como dijeron por ahí. ADA. Y por ahí van las opciones. Este es un ejercicio largo, tiene 6 enunciados. Ya, vamos a ver. ADC también dicen por ahí. Y efectivamente es la A. Vamos a ver por qué es la A. Vamos a ver. Ya. Achupalla. El único enunciado que nos dice que es la achupalla, una palabra tan extraña, sobre todo para la gente de fuera, ¿cierto? El enunciado 5 nos dice que achupalla es la palabra quechua que se designa un tipo de planta de la familia de las bromeliáceas, típica de América del Sur. Entonces ahí tenemos el enunciado, ahí tenemos el enunciado de origen, ¿cierto? Ahí nace la palabra achupalla. 1. La achupalla, como ya supimos que es un tipo de planta, es una planta que tiene tallos gruesos y escamosos, hojas en forma de roseta y flores de espiga. Súper recto el rayado de la pantalla. Ya, después, 2. De sus tallos, y ojo, aquí hablamos de tallos, por lo tanto van juntos. De sus tallos se hace una horchata agradable y su jugo se emplea como medicina casera. Entonces, esos son enunciados que van juntos, son enunciados encadenados, que fue, ese me parece el término que con lo que lo vimos en clases. Después, 4. Chupalla, acortamiento chileno de la voz quechua. ¿Por qué decimos que este va en 1, 2, 3, justamente el cuarto lugar? Porque primero, ¿cierto? Se nos dice que es una palabra quechua que designa un tipo de planta. Después nos sigue hablando de la planta, nos sigue hablando de la planta en el enunciado 1 y 2. Y ahora ya no solamente estamos hablando de lo que es la achupalla, sino que solamente de la chupalla. La chupalla es el acortamiento chileno de la voz quechua achupalla. Entonces por eso va en el cuarto lugar. Achupalla se acortó y se le eliminó la A y nos quedó simplemente chupalla. ¿Qué es la chupalla? En el caso de Chile, ¿cierto? Una chupalla es un sombrero de paja hecho con tirillas de las hojas de la planta achupalla. Entonces, por eso la chupalla, que es tan típica del campo chileno, ¿cierto? Que utilizamos para las fiestas patrias, que ya luego se vienen, ¿cierto? Ese chupalla está hecha con es un sombrero de paja hecho con tiras de las hojas de la planta achupalla. Y finalmente, esta palabra chupalla, ¿cierto? Esta palabra, no achupalla, la palabra chupalla solamente, es también utilizada como eufemismo, por ejemplo, en la expresión por la chupalla,
para no decir otra palabra más fea, más soez y que lo reconocemos como un garabato, decimos por la chupalla, en vez de por la tal cosa, porque no lo puedo decir en clases, pero esa misma. Ya, ojo, voy a preguntar al tiro aquí, ¿quedó alguna duda con este ejercicio? Porque estoy viendo dudas ahí, pero con lo que fuimos explicando, ¿se solucionaron? Porque Moisés está diciendo que 5 y 6 deberían ir juntas. Ya, seguimos. Metabolismo y temperatura de los animales. Los dinosaurios eran mesotermos, al igual como algunas especies actuales como el atún, la tortuga laúd y el equidna. Los ectotermos corresponden a animales de sangre fría como los cocodrilos y lagartijas. Existencia de 3 tipos de metabolismo: ectotermos, mesotermos y endotermos. Los mesotermos son animales que elevan la temperatura corporal según sus necesidades. Los endotermos corresponden a animales de sangre caliente como la mayoría de las aves y mamíferos modernos. Ya, están diciendo que es la B y vamos a ir rapidito, porque estamos sumamente pasados en la hora, y 2, porque es un ejercicio fácil. Este ejercicio estaba regaladísimo. Puntaje regalado. Veamos. ¿Por qué es la B? Dice que parte aquí con la 3. El ejercicio, ¿cierto? El título del ejercicio dice metabolismo y temperatura en los animales. Es decir, nos van a hablar de esas dos cosas. Como nos hablan de dos cosas, y es un título compuesto, ¿cierto? Esto lo vimos también en las clases de plan de redacción. Lo primero que nos van a definir, o que va a aparecer dentro del enunciado, en el orden de los enunciados, es el metabolismo. El único de aquellos que nos habla acerca del metabolismo es el número 3. Es decir, la existencia de 3 tipos de metabolismos. Tenemos primero el metabolismo ectotermo, segundo, el metabolismo mesotermo, y tercero, el 3 medio raro. Tercero, los metabolismos endotermos. Entonces, eso quiere decir que una vez que ya nos hablaron de los metabolismos, tenemos que buscar primero el enunciado que hable de los ectotermos, segundo, de los mesotermos y tercero, de los endotermos. Entonces, en el enunciado número 2 nos habla acerca de los ectotermos, que era lo que aparecía aquí primero. Después, 4, los mesotermos, o sea, los segundos, ¿cierto? Los mesotermos son animales que elevan la temperatura corporal según sus necesidades. ¿Qué ejemplos de características de metabolismo mesotermo encontramos? En los dinosaurios, ¿cierto? Que eran mesotermos, al igual que algunas especies actuales como el atún, la tortuga laúd y el equidna, que vaya a saber uno qué es. Supongo que es una especie de caballo, porque tiene el nombre equidna, como equino, y que va del equus, del latín, pero no sé. Ya, y finalmente, ¿cierto? Teníamos que buscar el enunciado que hablara acerca de los endotermos, porque es el último tipo de metabolismo, y ese es el enunciado número 5. Este era un ejercicio fácil, este era puntaje fácil. Veamos. Sigamos adelante, no peleen en el chat, los veo que están peleando. Ya, último ejercicio. Una obra, no me salte nada, no. Una obra vanguardista, 6 personajes en busca de un autor. Veamos. Obras dramáticas del autor, primera escena, los personajes en el escenario de una obra buscan su autor, características del drama de vanguardia, transgresiones de las unidades dramáticas, obra dramática vanguardista de Luigi Pirandello, estrenada en el año 1921, vanguardias literarias del siglo XX, dramas. Ya están diciendo que es la A. Y en virtud del tiempo vamos a avanzar y vamos a ver si es la A, y efectivamente es la A. Dijimos, es muy similar al ejercicio que vimos con relación a la literatura brasileña. Veamos. Recuerden los títulos, y ya lo he repetido ya, yo creo que los 25 ejercicios, los 15 ejercicios de plan de redacción lo he repetido, pero no importa. Siempre el título se lee, es importante. Entonces tenemos una obra vanguardista, 6 personajes en busca de un autor. Ahora, ¿qué son las vanguardias? ¿O cuándo aparecen las vanguardias? El único enunciado que está ligado, ¿cierto?, a este elemento vanguardista es las vanguardias literarias del siglo XX. Cuando hablamos del siglo XX,
Estamos hablando del año 1900 en adelante. Entonces, partimos con las vanguardias literarias del siglo XX, dramas. ¿Qué características tiene el drama de vanguardia? ¿Cierto? Al que nos referíamos en el enunciado número 5, y por eso van encadenados. Transgresiones de las unidades dramáticas. Después, obra dramática vanguardista de Luigi Pirandello, estrenada en el año 1921. Y ahí ya nos vamos a la segunda parte. Entonces tenemos parte 1, ¿cierto? ¡Ay, qué feo ese 1! Lo vamos a hacer de nuevo. Parte 1, quedó peor, no importa. Y parte 2 del título de plan de redacción. Parte 2, entonces, nos habla acerca de la obra dramática vanguardista de Luigi Pirandello, estrenada en el año 1921, es decir, va dentro de este siglo XX. Ya, después, ¿qué pasa con esta obra dramática vanguardista de Luigi Pirandello? En la primera escena, ¿cierto? Los personajes, en el ensayo de una obra, están buscando al autor. De eso se va a tratar esta obra, que los personajes están precisamente buscando a su autor. De hecho, el nombre de la obra, ¿cierto? Es 6 personajes en busca de un autor. Y finalmente, un enunciado que poco tiene que ver en realidad con lo que hemos estado hablando, pero no importa, ¿cierto? Dijimos que estos son textos virtuales. Tenemos como ejemplo otras obras dramáticas del autor. Incluso podría haber sido otras obras vanguardistas, pero ahí ya no he seguido al final. Entonces, ¿cómo salgo de aquí? Entonces, pregunta. Profe, ¿la característica no iría en tercera? ¿Qué característica? Características del drama de vanguardia, transgresiones de las unidades dramáticas. Eso serían las características. Ya. No, irían juntos porque nos están hablando, primero nos están hablando de vanguardia y después nos hablan de la obra 6 personajes en busca de un autor. Por eso va en ese orden. Recuerden, chiquillos, que cuando vimos la materia relacionada a plan de redacción, vimos cómo estaban compuestos los títulos. Teníamos títulos simples y títulos compuestos. Por ejemplo, en el ejercicio de Achupaya, ¿cierto? Ese es un título simple, aparece un solo concepto y en relación a ese concepto se va a esquematizar el ejercicio. Ahora, en el metabolismo y temperatura de los animales y en una obra vanguardista, 6 personajes en busca de un autor, tenemos un título compuesto. Por lo tanto, tenemos que irnos fijando en el orden que aparecen los elementos en el título. En este caso tenemos 2, ¿cierto? Una obra vanguardista, 6 personajes en busca de un autor. Entonces, primero hablamos de lo que es la obra vanguardista y después de la obra llamada 6 personajes en busca de un autor. Lo mismo que ocurría aquí. Primero hablábamos de metabolismo y después hablábamos de la temperatura en los animales. Ya, entonces, chiquillos, terminado esto, nos vamos a las preguntas. Estamos súper pasados. Profe, ¿sirve el tema 12 aquí? Sí, más o menos, pero sí. Sobre todo en la parte de los ejemplos. Así que sí sirve. Ya, preguntas, chiquillos, con respecto a lo que revisamos la clase del día de hoy. Estamos súper pasados en la hora. Súper pasados. Ya, pregunta con respecto a la clase, pregunta con respecto a algún ejercicio que haya quedado la duda. Profe, saqué 12 de 15, súper bien. Súper bien, Javier. 12 de 15, súper bien. Te equivocaste solamente en 3. Beto, entonces nos debemos fijar principalmente en el título y luego construimos el orden en que van los enunciados. Sí. A ver, cuando estuvimos viendo plan de redacción dijimos que plan de redacción tiene varios métodos para resolverse. El tema 12, los enunciados encadenados, identificar enunciado de inicio y de cierre, ¿cierto? Para ir descartando alternativas y de esa manera generalmente también nos quedábamos con una pura alternativa, como ocurrió en un ejercicio. Ahora bien, todos esos mecanismos tienen errores. Ese es el problema de utilizar esas estrategias. Todas esas estrategias tienen errores. Vimos uno, por ejemplo, en el ejercicio que yo misma les confesé que no entendía todavía por qué era ese orden. En ese ejercicio, por ejemplo, se establece ahí que el tema 12 no funcionó, está alterado, el orden aparece alterado. Ahora bien,
uno de los métodos que yo les dije, utilicen este porque este sí que sí sirve, es fijarse en el título. Y por eso fue algo que repetí ejercicio por ejercicio o en la mayoría de los ejercicios. Siempre fijarse cómo está compuesto el enunciado, si es si es el título. Si es un título simple o es un título compuesto. ¿Por qué? Porque efectivamente, como estás diciendo en el lo que estás planteando, Beto, el enunciado, ¿cierto? Los enunciados se van a ordenar según lo que aparezca en el título. El título es de vital importancia y cuando hablamos de vital importancia estamos diciendo importancia de vida para el ítem. Entonces, sí, efectivamente, la mejor manera es fijarse en el título y después construir los enunciados. ¿Cómo construimos los enunciados? ¿Cierto? Hemos dicho varias veces y que incluso les va a servir para ahorrar tiempo. Ustedes leen el título, leen los enunciados y ustedes mismos proponen un orden, rayan su facsímil, no importa, el facsímil se raya, no hay ningún problema. Rayan el facsímil con los números que ustedes crean que sean los adecuados. Y después comprueban si es que lo que ustedes establecieron como orden aparece dentro de las alternativas. Si aparece dentro de las alternativas, revisan nuevamente que ese sea el orden y la marcan como la alternativa correcta. Profe, lo encadenado se me confunde con el temas 12. Son dos estrategias distintas, mi estimado Javier. Tienes el temas 12, que es el orden que supuestamente tendrían que tener los enunciados, y el otro es una estrategia distinta. Los enunciados encadenados generalmente aparece uno o dos, bueno, en realidad dos o tres, porque un enunciado no se puede encadenar solo. Dos o tres. Entonces, ojo con eso, son estrategias distintas. Profe, ¿es bueno tratar de leerlos en el orden? Pasa que cuando empiezo a leer un enunciado y este dice, finalmente, por ejemplo, por otra parte, paso al siguiente para ganar tiempo. Es otra estrategia. Víctor, es otra estrategia y sirve mucho. Sí, considerando que tenemos que ganar tiempo, ¿cierto? Hemos hablado varias veces acerca de la economía temporal que tenemos que establecer en la PSU. Sí, es una manera de desarrollar el ejercicio. Recuerda que cuando estuvimos viendo conectores, ¿cierto? Vimos los conectores que se llamaban marcadores discursivos. Y esas frases que tú mencionas, como finalmente, por ejemplo, por otra parte, son marcadores del discurso que te establecen en qué lugar del discurso, es decir, en qué lugar del texto va a ir esa frase. Si dice el ejercicio finalmente, ese enunciado sí o sí va al final. O va dentro de los últimos finales, ¿cierto? Va penúltimo o último, pero no va más adelante que eso. Constanza, primero se busca si hay una idea más amplia que el título, ¿cierto? Sí, efectivamente. Siempre es de lo más general a lo más particular. La poesía goligoriana, no quedó claro, parecen todos, vamos a revisar, no tenía ese nombre, no se llamaba así. Vamos a ver. Esta. Ay, la poesía goliárdica, así se llamaba, no goligoriana. Ya, es que este es precisamente el ejercicio que yo tampoco puedo terminar de entender, mi estimado Jorge. La poesía goliárdica, voy bien hasta 4, 5, 3, ¿cierto? Que ese era el orden adecuado. Y después no sé por qué ese 1 aparece por ahí. Todavía estoy con la duda con ese 1. Porque efectivamente termina con el 2. Eso está más que claro, termina con el 2. Otra estrategia que ayude a este ítem. Ya, lo hemos dicho, lo estuvimos repitiendo. Tenemos estrategias que ayudan a este ítem. El tema 12, enunciados encadenados, enunciados de inicio, enunciados de cierre y las marcas discursivas como se estaba acordando por ahí, o los marcadores discursivos como se estaba acordando por ahí, Víctor. Todos esos elementos, todo lo que mencioné, que a lo mejor suena medio extraño, sobre todo para los que vienen recién incorporándose a las clases del preuniversitario, están en las clases anteriores, es cosa de buscarlos, chiquillos. ¿Ya? Los marcadores discursivos aparecen en clases de conectores, que esos son los nombres que tienen las clases, dice clase tanto conectores, por ejemplo, y todo lo demás aparece en las clases de plan de redacción, que son las últimas que han subido. Pero Jorge, lo siento, no puedo ayudar más que lo que ya ayudé en este ejercicio porque aquí yo tengo que ser súper sincera, sumamente sincera. Y como dice Víctor, es la única opción que hay. Y es súper sincera y con mucha humildad, chiquillos. No entiendo por qué ese 1 va ahí entre medio. No sé. Me doy la vuelta al ejercicio, lo pienso y no termino de entenderlo.
Ya, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, chiquillos? Profe, ¿la otra clase viene la revisión de comprensión lectora? No. No, dijimos que la revisión de los ensayos la íbamos a dejar hasta aquí, la íbamos a dejar en pausa por mientras. La próxima clase comenzamos con lo que es vocabulario contextual. ¿Ya? Porque como hemos visto comprensión lectora, por eso partimos el año. ¿Ya? Así que sí hemos visto comprensión lectora, pero lo que le dimos más énfasis fue a conectores y plan de reacción. Por eso mismo revisamos esos ítems de este ensayo. ¿Ya? Ahora lo que viene es vocabulario contextual y terminando vocabulario contextual retomamos la parte de comprensión lectora y de ahí haríamos nuevamente la revisión de lo que queda del ensayo. Ya, sigamos entonces con lo que queda de clase, que no queda nada, porque ya terminamos las preguntas, así que seguimos avanzando en nuestras vidas, en realidad, y nos vamos cada uno para hacer lo que tenga que hacer. Que ustedes se queden en su casa o donde estén, yo me voy porque es viernes. Y se acabó la clase. Fue una clase súper larga. Ya, chiquillos, que tengan todos ustedes un súper buen fin de semana. Cuídense, descansen harto, aprovechen el fin de semana para regalonear, ¿cierto? Y lo que siempre les digo, cuídense harto. Este es un proceso largo, no perdamos, ¿cierto?, las ganas, no perdamos la garra para terminar toda esta carrera, ¿cierto?, que nos conduce a dar una buena PSU. Chiquillos, que estén bien, cuídense harto, pórtense bien. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.